Gloria sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Una vez más, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios les bendiga, buenos días. Quizás algunos me recuerdan, ¿cierto? Quizás otros dicen, no, hasta ahora la vemos. Pero el Señor en su infinita misericordia y su gran amor me ha permitido estar en este lugar ya 2 veces. La primera vez vine sola, la segunda vez vine con mis 3 milagros y hoy estoy aquí porque realmente sé que es Dios el que me lo ha permitido. Dios ha sido muy bueno y muy maravilloso y me permitió estudiar con mi pastor Carlos y ayer yo estuve de graduación. Y entonces sus pastores me dijeron, no se va hasta que no lleve la palabra. Y hoy para mí es un honor y una bendición estar en este lugar. Y yo sabía de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios estaba cumpliendo en su palabra, porque la pastora Jenny me mandaba fotos, videos del nuevo templo. Pero ayer cuando llegué y pisé la puerta de ese lugar, yo me quedé sorprendida, porque yo sabía que Dios estaba haciendo cosas y que habían avances, pero no me imaginé que tanto. Porque realmente este es un lugar maravilloso. Este es un lugar que Dios les ha dado por su amor y su misericordia a sus siervos y a ustedes como iglesia. Así que le damos la gloria al Señor por cumplir su palabra en este lugar. Amén. Y es maravilloso que Dios se haya provisto para hacer cosas preciosas en este lugar. Y yo quiero decirle algo en esta mañana. Usted que me está mirando así como, yo quiero decirle algo. El Espíritu de Dios está en este lugar. No, usted no lo entendió. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Él ha venido para bendecir tu vida. Nosotros sin Él no somos nadie. Nosotros sin Él no somos nada. Pero Él lo hace todo por nosotros. Y Él es el que recibe la gloria, el honor, la exaltación y la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que usted vaya a la palabra en esta hora, al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y hoy vamos a tener la Biblia ahí abiertica porque la vamos a necesitar. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Si lo ha encontrado, me puede confirmar con un amén. Bien. Entonces, antes de leer la palabra, yo quiero que usted mire al que tiene cerca a usted, el que está a su derecha o a su izquierda, y que usted le diga, Dios vino a hablarme. Pero Dios vino a hablarte. Amén. Vamos a leer en la palabra segundo libro de Reyes, capítulo 4, el versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo.
Ahora yo quiero que usted lo lea. Levante su voz fuerte y todos a una sola voz vamos a leer este pasaje. ¿Listos? 1, 2 y 3. Padre, te damos gracias en esta mañana. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Y yo sé, Espíritu Santo de Dios, que tú estás en este lugar. Por eso te ruego ahora que seas tú el que intervengas. Por eso te ruego ahora que seas tú el que hables. Por eso te ruego ahora que seas tú el que ministres, el que tomes el corazón de cada uno de tus hijos que estamos aquí en este lugar. Toma el corazón, Señor, desde el más adulto hasta el más niño, Padre. Te ruego ahora que seas tú el que hables a tu iglesia. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo que se quiera levantar para traer distracción, todo espíritu inmundo que se quiere levantar para que el pueblo no entienda la palabra. Ahora ato, ligo y reprendo todo aquello que no viene de Dios en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y declaramos la presencia de Dios en este lugar, sujeto a los pies de Jesucristo, mis emociones, mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos, para que el Espíritu de Dios tome esta vasija y hable a tu pueblo, y tu pueblo sea, aleluya, edificado a través de la palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que hablemos, y he titulado esta enseñanza, Quédate en mi casa. ¿Cómo se llama? Quédate en mi casa. Y yo quiero que usted me preste un poquito de atención, porque estamos mirando el versículo que dice: una mujer. ¿Era qué? ¿Una qué? Una mujer. Pero a mí me llama la atención que la palabra la describe y no dice solamente una mujer, sino que dice una mujer de. ¿De quién? No escucho. Una mujer de las mujeres de los hijos. ¿De quién? De los profetas. Una mujer que tenía linaje. A veces nosotros, cuando nos referimos a la descendencia de nuestros pastores, nosotros decimos: ellos son los ¿qué? ¿Los qué? Los hijos de los pastores. Y a veces lo vemos en la calle: allá va el hijo del pastor, allá va la hija del pastor. ¿Cierto que sí? Y los reconocemos como nuestros hijos, los hijos de los pastores. Y aquí el Señor reconoce a esta mujer y dice que ella era hija de los profetas. O sea que era una mujer que tenía linaje, era una mujer que pesaba sobre ella un ministerio. Y vemos a esta mujer que tiene una necesidad, porque ella dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que el marido murió dejando ¿qué? Una deuda. Y en ese tiempo, cuando se tenía una deuda, la deuda no moría con el que tenía la deuda. Sí, sino que la deuda pasaba a su generación y su generación tenía que pagar la deuda. Y en este caso el acreedor viene a buscar dos de los hijos de la mujer que era hija de los hijos de los profetas, y viene a llevárselos como esclavos para que le sirvan a él, para que le paguen la deuda al papá que estaba muerto.
y esa mujer siente que tiene una necesidad. Pero esto me impresiona, hermanos, porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, en quién hemos creído, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Padre, nosotros podemos levantarnos, nosotros podemos pararnos, nosotros podemos reclamar en el nombre de Cristo Jesús lo que el Señor ha dado para nosotros. Decía la pastora hace un momento, nosotros teníamos un pasado del que no queremos recordarnos, pero hay uno que todos los días quiere venir a recordarlo. Y ¿saben qué es lo más impresionante? Que este Señor, este enemigo que nosotros tenemos, siempre quiere hacer que nuestro pasado se repita. ¿En quién? ¿En quién? En nuestros hijos. Y cuando yo como padre sé que he tenido un pasado difícil, entonces yo tengo que levantarme y apropiarme de la palabra y rechazar en el nombre de Cristo Jesús todo pasado que yo tuve y no puede tocar mi vida, mi generación, mis hijos, mi casa. Y abro aquí un paréntesis un momentico para decirles algo. Hace como 4 o 5 años atrás, estuve en mi iglesia, yo solita, en 3 días de ayuno. A mí me encanta ayunar, porque yo he sentido que el ayuno me fortalece. Y estuve en ayuno y salí al tercer día del ayuno, y una hermana que estaba yendo a la iglesia me dijeron que estaba enferma. Entonces salí del ayuno, me quebranté, me bañé y me vestí y me fui a orar por la hermana. Cuando salí de orar por la hermana y volvía para mi casa, iba llegando cerca a la casa. Cuando yo salí de la casa de la hermana y empecé a caminar, yo sentía que alguien detrás me seguía. Y yo volteaba a mirar y yo no veía a nadie. Y otra vez yo seguí caminando y sentía que alguien me seguía. Entonces yo volteé a mirar y no había nadie. Y usted sabe cómo somos los seres humanos de valientes, ¿cierto? Les da risa porque les pasa lo mismo que a mí. ¿Cómo somos de valientes, verdad? Y yo empecé a sentir así como que se me erizaba la piel, como que, ay, Dios mío. Pero yo no veía a nadie detrás de mí. Faltando 2 cuadras para llegar a mi casa, sentí más cerca lo que me seguía. Y entonces yo dije, Jesús, ¿qué me sigue? Y al momento escuché una voz detrás de mí, porque yo no digo que vi, pero escuché una voz detrás de mí, que se paró detrás de mí y me dijo, perdóneme la expresión, pero le voy a decir lo que me dijo. Y me dijo, estúpida, ¿usted cree que con 3 días de ayuno me va a detener? Voy a venir sobre ti y sobre tu hijo. Y me mencionó a mi hijo menor y me dijo, voy a hacer que Felipe repita todo lo que vivió su padre, y lo voy a hacer 2 veces peor. Para los que no saben, el padre de mi hijo fue drogadicto por muchos años, y Dios lo liberó de la drogadicción y lo sacó para que conociera su palabra. Yo no lo conocí cuando era un drogadicto. Ya cuando yo lo conocí, él era un hijo de Dios. Pero el diablo me dice eso, me dice, voy a repetir en tu hijo Felipe y voy a hacer que él sea peor que su padre. Y en el momento yo sentí que así como por detrás mío, así como que me hicieron así de los pies a la cabeza. Y yo me quedé ahí, mi corazón palpitaba más fuerte y yo dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago dentro de mí? Pero fue como el Espíritu Santo de Dios que me impulsó. Y entonces por el mismo lado donde yo escuché la voz que me dijo eso,
Yo traté de girarme no para mirar porque tenía miedo. Pero sí es cierto. Alguno de ustedes me va a decir que a usted no le dio miedo. ¿Quién es valiente y dice yo lo miro de frente? A ver. También es como yo, ¿no? Y entonces yo traté de girarme un poquitico sin mirar para atrás, pero yo quería que me escuchara como yo lo escuché. Y entonces le dije: te vas a meter con mi hijo. ¿Tú crees que 3 días de ayuno no fueron suficientes? Gracias por decírmelo. Ahora voy a entrar a 7 días de ayuno y voy a poner la vida de mi hijo en las manos de Dios, y voy a cortar toda herencia maldita, y voy a declarar que usted no lo toca, porque Dios me dio hijos cuando yo no los podía tener, y mis hijos no son suyos, no se los presto, no se los doy. Mis hijos son para el reino de los cielos, viven y exhiben la gloria de Jehová. Hermano, me tocó entrar en los 7 días de ayuno, clamando y orando por mi hijo Felipe, y declarando que ninguna herencia maldita por parte de su padre o por parte de su madre lo podía tocar. Porque cuando el Señor nos da un linaje, nos da la autoridad para levantarnos y declarar su palabra. Pero algo que me causa impresión en esta mujer es que, siendo hija de profeta, es que teniendo linaje, teniendo la necesidad que tuvo, ella no usó su autoridad, ella no usó su linaje, ella no usó su ministerio. Ella se apega a lo que hizo su marido, porque ella dice, allí le dice al profeta: y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. El Señor hace ver que ella era hija de los hijos de los profetas, pero ella no llega a Eliseo diciéndole: Eliseo, yo soy hija de los profetas, necesito la intervención divina. Ella va a Eliseo y le dice: Señor, mi esposo, mi marido ya murió, pero era hombre temeroso de Dios, por eso puedes hacer algo. Y qué difícil es cuando nosotros, teniendo la autoridad, cuando nosotros teniendo siervos que tienen la unción y el poder de Dios, entonces usamos lo de otros, buscamos la aprobación de otros. Yo predico en mi iglesia y yo le digo a mis ovejas: qué duro es para el siervo de Dios cuando nosotros sabemos que Dios ha ungido a esa persona y tiene palabra del Señor, pero nosotros llegamos a la iglesia, cantamos, alabamos al Señor, pero cuando vemos que el pastor o la pastora va a predicar, nosotros decimos: para esta el pastor Carlos, que dura como 1 hora hablando, ¡ay, Dios mío! Y empezamos a mirar el reloj. Dios se pasó, ya lleva 1:05. Y a los 5 minutos ya lleva 1:10. Uy, ¿será que el pastor no tiene sed? Y por causa de esto nosotros no prestamos atención a la palabra. Pero viene cualquier otro que el pastor o la pastora quisieron invitar 15, 20 días después, un mes después, y viene y abre la Biblia y lee la misma porción que leyó el pastor Carlos Vélez, y habla de lo mismo y predica de lo mismo. Y cuando nosotros vemos a esa otra persona, entonces ahí sí prestamos atención, entonces no estamos pendientes del reloj, entonces decimos wow, y gritamos aleluya, gloria a Dios. Y el pastor Carlos predica y ni una mosca se mueve. No dijeron amén, eso quiere decir que les cayó agüita. Y termina el servicio y nosotros salimos y nos decimos entre nosotros mismos: ¿usted vio la palabra que dio el fulano que vino a predicar? ¡Qué palabra! ¡Qué unción! ¡Qué poder! Y el pastor Carlos está escuchando y dice: ¿cómo? Yo prediqué lo mismo hace 15 días y no me dijeron eso.
¿Sabe por qué? Porque nosotros nos agarramos de los demás. Cierto, hacemos lo mismo que ella, teniendo linaje, teniendo autoridad. No usó su autoridad, sino que se adherió a lo que había hecho el marido. Sino que se pegó a lo que había hecho el marido. Oiga, hermano, y lo que me causa atención de esto es que ella se pega de lo que hizo el marido y le reclama a Eliseo y le dice: tu marido fue temeroso de Dios. Pero yo miro la siguiente línea y digo: no tan temeroso, porque murió dejando una deuda con la cual sus hijos tenían que pagar. Pero ella se pega y dice: mi siervo, mi marido fue siervo temeroso de Dios, cuando tenía linaje, cuando tenía autoridad, y no la quiso usar. Nosotros tenemos la autoridad del Señor y muchas veces no la usamos. Nosotros tenemos la autoridad del Señor y llega la vecina y le dice: venga, vecina, es que tengo un dolor de cabeza mortal. Y usted dice: sí, espere, yo llamo a mi pastor para que ore por usted. Ajá. ¿Y su autoridad? ¿Y la palabra que el Señor ha puesto en su mano? ¿Por qué no la usa? Yo allá le digo a la iglesia: usted como servidor, porque a veces pensamos que el liderazgo o lo que yo le puedo servir al Señor de lo más humilde es estar en la puerta, es ser servidor, es ser ujier. No, es que yo desde allá estoy bien, porque ahí no tengo tanta responsabilidad. Porque ahí no tengo que pararme en el altar y de pronto desde ahí yo puedo estar, aunque ande aquí patuleco, yo puedo estar allá porque no tengo que subirme al altar. Déjeme decirle, hermano, que cualquier ministerio que usted tenga, aquí, allá o en la puerta, tú debes tener la unción o el poder del Espíritu Santo. Yo le decía allá a mi iglesia: ¿qué tal, hermano, que usted esté parado en la puerta y llegue una persona endemoniada y le haga así, ¿cierto? Y usted, en lugar de decir: sujétate, el Señor te reprende, la sangre de Cristo tiene poder, cuando usted ve que el demonio le grita, usted sale corriendo para el altar: pastor, 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 vaya, ore por el endemoniado. ¿Sabe por qué? Porque no usamos lo que Dios nos ha dado, porque estamos así como tan debiluchos que no nos sentimos con la autoridad de decirle al diablo: el Señor te reprenda. Si usted se siente identificado, regálele un aplauso al Señor y dígale: gracias por darme duro en la cabeza. Y yo no sé, hermano, yo siento que esto viene de Dios, porque yo busqué cuando la pastora me dijo: si vienes, te tienes que quedar a predicar. Y yo dije: yo sabía que no me la perdonaba. Entonces empecé a orar y a buscar, y me busqué y busqué 5 pasajes, y yo dije: Señor, dame de uno de estos una enseñanza para la iglesia de Sed. Y ninguno fue. Y el Señor me lleva y dice ahí: yo quiero este. Y el Señor me dijo: es ese, y vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Y aquí estoy. Quizás después de hoy usted le diga a su pastor o a su pastora: pastor Carlos, le agradezco que no vuelva a traer más esa vieja que... Pero bueno, gloria a Dios, yo me voy cumpliendo lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Por qué no tenemos la autoridad? ¿Por qué tenemos que pegarnos a otro? Mi marido era temeroso de Dios. Ajá. Te dejó una deuda, te van a quitar 2 hijos. Tú no eres hija de los hijos de los profetas. ¡Levántate! Pero siempre estamos buscando que alguien nos dé méritos, cuando los méritos del humano no sirven para nada. Pero cuando el Señor te da méritos, te paras y el diablo tiembla. Porque siendo hija de profetas, prefirió pedir y no manifestar.
¿Cómo así, pastora? Sí, porque ella vino al profeta para pedir que algo pasara, para pedir un milagro. Ella vino y pidió un milagro. Ella dijo: necesito un milagro para que no se lleven a mis hijos. No manifestó, no se paró, no dijo: un momento, usted no se va a llevar a mis hijos. Yo no admito que mis hijos sean esclavos. Yo me paro hoy y usted va a tener que esperar, porque yo voy a orar, porque yo voy a clamar, porque yo voy a pedirle al Dios de los cielos, porque soy hija de profeta y el Dios del cielo me va a oír y el Dios del cielo me va a responder, y yo voy a tener cómo pagarte la deuda. Así que mis hijos no te los llevas. Pero ella dijo: no, espere, me voy para donde Eliseo y le voy a decir que mi marido fue. Porque nos falta valor para levantarnos como hijos de Dios. Nos falta valor para entender que si el Señor te llamó, Él te sostiene y Él te respalda. Ahora, ella fue a buscar a Eliseo porque necesitaba un milagro. ¿Cuántos milagros hay aquí? Allá en el coche hay un milagro. Entonces usted quizás va a decir: ay, entonces la hermana que trajo la pastora está diciendo que no debemos pedir milagros. No, sí, claro que sí. Yo parí 3 hijos por un milagro de Dios. Ya ustedes conocieron los chiquiticos que son, ¿cierto? Todos pequeñitos así. No es malo pedir un milagro, nada que ver. Pero hay algo que nos va a cambiar hoy la historia a nosotros. Y para que la historia nos cambie, yo quiero que usted vaya al mismo pasaje, versículo 8 y versículo 9 y 10. Yo le dije que no cerrara la Biblia. ¿Qué dice el versículo 8? Aconteció también que un día pasaba ¿quién? ¿Quién? ¿Quién era Eliseo? El profeta. Pasaba ¿por dónde? Por Sunem. Ustedes ya saben de quién hablamos, ¿cierto? ¿No? ¿De quién hablamos al decir que el profeta Eliseo pasaba por Sunem? La sunamita. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella y comía. Mire la diferencia. La primera estaba necesitada, ¿sí o no? La primera estaba necesitada. Necesitaba pagar una deuda. Pero la Biblia registra en el versículo 8 que la mujer de Sunem era una mujer, ¿cómo? Dígalo, importante. Y si decía que era importante, quería decir que en ese tiempo ella tenía solvencia económica. Estoy poniendo las dos cosas sobre la mesa, porque algunos después pueden decir: no, claro, tan bueno que es hablar cuando usted lo tiene todo, pero cuando nosotros estamos necesitados, entonces nadie nos entiende. Y la Biblia dice que esta mujer era importante. ¿Sabe, hermano, que me causa atención? Que la palabra de Dios es increíble. Porque en la palabra de Dios usted va a encontrar varias mujeres que han sido tomadas como ejemplo, usadas por Dios, pero no tienen nombre. Algunas Dios les ha dado nombre, como a Débora, que la Biblia dice: y Débora era mujer de lapidor y era, ¿qué era ella? Jueza. Uy,
Los están haciendo quedar mal, pastora, no saben la Biblia. La Biblia dice que ella era jueza y nombra a otras como a Ruth, como a Esther, como a María, como a Elizabeth. Pero estas mujeres no tienen nombre. La mujer samaritana no tiene nombre. Simplemente el Señor dice que llegó la mujer samaritana a sacar agua del pozo, pero no dice que la mujer samaritana se llamaba. Esta mujer que le pide un milagro a Eliseo, no dice el Señor aquí la mujer se llamaba, dice la mujer era hija de los hijos de los profetas. Y luego dice en el versículo 8, aconteció también que un día Eliseo pasó por Sunem. La Biblia dice cómo se llamaba la sunamita. Dice que ella era importante. Pero hay algo que me causa la atención, y es que dice la palabra que la mujer invitaba, ¿cómo? ¿Cómo? Mira, ahí está la palabra, dice insistentemente. ¿Qué es insistentemente? Que yo le digo a la hermana, hermana, te invito a mi casa, y usted dice, no, gracias. Ah, bueno, pues tampoco quería que fuera. ¿Eso es insistentemente? Insistentemente es que usted pide y pide y pide y pide, ¿verdad? Y parece que la tsunamita iba insistentemente a decirle, por favor, profeta, entra a comer a mi casa. Cuando pases por aquí, no vayas a otro lugar, entra a comer a mi casa. Y mire que ella tenía tanta necesidad de que Eliseo se quedara en su casa, que en los siguientes versículos, en el versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongas en ella cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viene a nosotros, ¿qué hace? ¿Cómo? Se quede. Por eso yo le coloqué a este mensaje, quédate en casa. Porque ¿sabe qué es lo que está sucediendo en este tiempo en las iglesias? Venimos a la casa del Señor, sí. Hoy estamos aquí, amén. Hemos adorado al Señor, ¿cierto? Hemos alabado su nombre, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos cuando alabamos el nombre del Señor? Créame, hermano, que yo hoy no me puse a danzar porque no estoy en mi iglesia. Pero cuando estoy en mi iglesia no hay nadie que me detenga. Y muchos me han criticado y me dicen, esa vieja tan vieja y parece una loca brincando. Me importa lo que usted diga. Como dijo David, si tengo que hacerme más vil para adorar al Señor, lo hago. Pero a veces llegamos a la iglesia y parece que nos atornillaran. Y uno está sintiendo, a mí, bueno, pastora, eso pasa en mi iglesia. Yo sé que aquí no. No, aquí no pasa, pero en mi iglesia sí. Que a veces uno está ministrando la adoración y la alabanza y uno está sintiendo, ni el ventilador le quita a uno el calor tan terrible que uno siente el fuego. Yo cuando estoy cantando en mi iglesia, yo no me puedo quedar quieta. Y yo empiezo a moverme y empiezo a alabar al Señor y no puedo, y yo siento la presencia de Dios y veo a los otros allá que pareciera que hicieran así. O como cuando alguien lo van a ministrar y dice, a mí ese no me va a tumbar, para que no me tumbe. Y nos atornillamos al piso. Y parece que los demás sienten y como que hay presencia de Dios, pero no me voy a mover porque me da vergüenza, porque me da pena, porque qué oso.
gozo, qué dirán mis amistades, qué pena, qué dirán los hermanos si yo me muevo tantico para alabar al Señor. Yo le pregunto, y cuando usted estaba en el mundo, iba y se emborrachaba y se cantoneaba en la calle, y iba cantoneado, llegaba vomitado hasta las cachas a su casa, ¿no le daba pena? Ahora, ¿por qué para adorar al Señor nos da pena? ¿Por qué nos atornillamos? Y nos da pena movernos. David era el rey de Israel. Pero la Biblia dice que cuando llegó el arca de nuevo a Israel, él se le olvidó que era rey, se quitó la capa real y empezó a brincar y empezó a danzar y empezó a moverse por todo ese lugar por donde iba el arca. Ahora, en ese tiempo era mucho más complicado, porque los hombres no usaban pantalones. ¿Qué usaban? ¿Qué usaban? Túnicas. Y en ese tiempo no había Calvin Klein, ni Leo, ni Pat Primo. No había nada de eso. Entonces imagínense al David en túnica. Y Mical se quedó mirándolo y dijo: este mostró allá hasta lo que no tenía que mostrar. Cuando llegó a la casa le dijo: hiciste el ridículo. Te juntaste con los siervos y brincaste y danzaste como un loco hasta que se le vio los del caldo. Y él dijo: a mí qué me importa. Si me tengo que hacer más vil ante tus ojos, lo hago, pero entienda que hoy soy rey en lugar de tu padre, porque Dios me eligió. ¿Y a ti qué te importa lo que digan los demás? Tú puedes decirle: hoy soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque Él me eligió, porque Él me salvó, porque Él dio su vida por mí. Y si Él hizo todo lo que hizo, si padeció, si lo desnudaron, si lo abofetearon, si lo escupieron, si lo golpearon, si lo crucificaron, ¿quién soy yo para no moverme delante de la presencia del Rey? Así que cuando llega a la iglesia no se atornille. Deja que el Espíritu de Dios fluya sobre tu vida. Algunos hombres sienten la presencia de Dios y ese deseo intenso de llorar y alzan los ojos: y no voy a llorar porque yo soy hombre, no voy a llorar porque yo soy hombre. Cuando inicié mi ministerio, lo iniciamos en una veredita en lo último del norte de Santander, que se llama Rincones. Puro campesino. Un lugar tan frío que en la mañana, cuando usted se levanta a cepillarse la boca, usted tiene que coger la taza y golpear el agua para poder que se rompa el hielo y sacar agüita. Entonces imagínate el frío. Y cuando llegábamos al culto a adorar al Señor, esa gente con saco y ruana puesta encima, y a mí me daba como no sé qué, porque ellos están acostumbrados a que se ponen la ruana y se suben la ruana aquí. Y usted no sabe si está cantando, si no está cantando, si está llorando. No, ellos están así. Hermano, yo que soy bien pentecostal, el Señor me ha llevado a lugares donde he tenido que aprender tantas cosas. Yo bien pentecostal y ellos ahí. Y yo empezaba a adorar al Señor y el Espíritu Santo de Dios empezaba a manifestar su presencia. Y yo, a mí que no me gusta llorar, pastora, entonces empezaba a llorar. Y unos días después, uno de los hermanitos, se llama Ramón, se me acercó un día y me dijo: pastora, yo quiero hacerle una pregunta. Le dije yo: dígame, hermanito. Dice: ¿usted por qué cada vez que viene al culto llora tanto? ¿Tiene algún sufrimiento? ¿Tiene algún dolor? ¿Tiene alguna necesidad? Díganos, a ver, nosotros le podemos ayudar. Y yo dije: ¿y este qué?
Entonces le dije, no, hermanito Ramón, no tengo necesidad, no tengo sufrimiento. Tengo una presencia de Dios tan increíble en mi ser que no puede pasar desapercibido. Y entonces yo tengo que llorar y doblegarme delante de la presencia de Dios. Pero le voy a orar al Señor, hermano Ramón, para que a usted le pase lo mismo. Y un día de estos usted sienta la presencia de Dios y usted llore como yo lloro. Y él se quedó mirándome y se metió las manos así entre la rana y dijo, eso nunca va a suceder, pastora, porque los machos no lloramos. Le dije yo, me dio la patita. Ahora es donde es que vamos a saber quién es quién. Y esa siguiente semana me metí en ayuno y oración y le dije, Señor, yo necesito que tú toques el corazón de estos fríos, porque así como es este clima aquí, así tienen ellos el corazón. Pues Padre de gloria, enciéndalos en fuego, derrite ese hielo, Señor, y haz que se postren delante de tu presencia. Y a Ramón, derrítamelo en llanto, papá. Mala esta pastora, ¿cierto? Con ganas. Hermano, pasaron 15 días y a los 15 días empecé a cantar, hermano, y cantábamos sin música porque no teníamos instrumentos, no teníamos hijos. Hasta ahora venía el primer milagro y estaba en la panza. Pero empecé a cantar sin música ni nada y el Espíritu Santo de Dios empezó a moverse. Y a mí se me olvidó, los hermanos, y yo cerré mis ojos y levanté mis manos y empecé a cantar y a llorar. Ay, hermano, al ratico me acordé que yo estaba con la iglesia y entonces abrí los ojos y las bancas vacías. Y yo dije, ¡oh! Se me fue el pueblo. Pero escuché el gemido y entonces miré hacia el piso y vi que todos los hermanos estaban de rodillas, llorando en la presencia del Señor. Y entonces mis ojos hicieron, ¿a quién busqué? Busqué a Ramón y no lo vi. Y cuando empecé a cantar lo vi allá parado como está el pastor Carlos, así. Y cuando abrí los ojos no estaba. Yo dije, condenado se fue. Pero cuando terminamos del tiempo de adoración y uno a uno empezaron a ponerse de pie, yo seguía escuchando un llanto, pero un llanto de un varón. Y yo dije, ¿quién llora? Y yo miraba por entre las bancas, porque en ese tiempo no habían sillas, eran bancas. Y yo miraba, yo no veo a nadie. Y entonces uno de los hermanos que estaba ahí cerca, yo lo llamé y le dije, ¿Ramón se fue? Dijo, no, mírelo allá. Hermano, ahí mismo donde estaba, había caído de rodillas. Para que no lo vieran, se levantó la ruana y se tapó la cabeza, pero hacía y yo eché a reírme y aplaudir y darle la gloria a Dios. Cuando terminó el culto y nos saludamos, el hombre se me acerca y me dice, pastora, eso parecía un Rudolf con la nariz toda roja. Y se acerca y me saluda y me dice, pastora, perdóneme, yo no entendía, pero hoy sé, hoy experimenté, hoy sentí y hoy sé que delante de la presencia de Dios hasta los machos lloramos. La Biblia dice que aquella mujer era insistente en que el profeta se quedara en su casa. Tanta insistencia tenía que le dice al marido, hagámosle un aposento, pongámosle cama, silla, mesa y candelero para que él venga y duerma, no solamente coma, duerma en casa. Y aquí está lo que les quiero decir. A veces nosotros venimos a la casa del Señor, alabamos su nombre, así nos atornillemos, alabamos su nombre, levantamos las manitas, decimos gloria a Dios, cantamos con los pastores. Pero cuando nos vamos a ir para la casa,
Entonces ahí en la puerta nos volteamos y le decimos: Jesús, el culto estuvo lindo, qué bueno sentirte, pero voy para mi casa, así que quédate aquí, que yo me voy solo para mi casa. Y sentimos al Señor y adoramos a Dios y tenemos a Dios en el templo. Pero cuando nos vamos le pedimos a Él que se quede en el templo porque yo me voy para mi casa. Y a veces nosotros tenemos que enfrentar la realidad porque aquí, ay, somos maravillosos. En la iglesia había un hermano que era tremendo y uno lo veía en la iglesia y uno decía: tremendo varón de Dios. Y cuando cantábamos él brincaba y levantaba sus manos y hablaba en lenguas. Pero cuando llegaba a su casa cogía golpes a su mujer y la golpeaba y la humillaba y le decía: usted no sirve para nada. Y quizás nosotros decimos: ¿por qué hacía eso? Porque él tenía al Señor en el templo, pero cuando se iba le decía: quédese aquí que yo me voy para mi casa. En mi casa mando. Ay, ahora ninguno sabe. ¿Quién manda en su casa? ¿La mujer? A veces. Las manos al bolsillo. El pastor dice: en mi casa mando yo. Las manos al bolsillo para darle la plata a la esposa para que vaya a hacer mercado. Yo a veces cuando he discutido con mis hijos porque quieren pasar por encima de mí, desobedecerme, me les paro de frente y le digo: mire papi, mientras usted vive en mi casa y dependa de este bolsillo, en esta casa mando yo. Para que ellos entiendan que no pueden pasar por encima de uno. Y a veces nosotros hacemos eso y le decimos al Señor: qué lindo aquí, alabamos al Señor, glorificamos a Dios, pero quédate aquí en el templo porque en mi casa mando yo. Y entonces nosotros encontramos casas de cristianos vueltas un caos. Casas de cristianos donde los hijos están en rebeldía. Casas de cristianos donde no hay sino pleitos y contiendas. Casas de cristianos donde no se ora, ni se canta, ni se alaba al Señor. ¿Aló? Está cayendo mucha agua, ¿cierto? A veces nosotros venimos y adoramos a Dios aquí y en la casa adoramos a otro. Y muchas veces nos pasa lo del hermanito que se ofreció para pintar el templo y le dijo al pastor: pastor, yo pinto el templo. Y el pastor le dijo: listo, varón, gracias. Y se vino a pintar el templo. Que aquí no haya uno de esos, pastora. Y estaba el hermano con la brocha y el pote de pintura cantando. Y él cantaba: cuando si Adelaida se fuera con otro. Y entró el pastor y le dice: hola varón, no habrá necesidad de la luz y el resplandor. Porque aquí le alabamos al Señor. Y en la casa no, porque dejamos a Jesús aquí y nos fuimos solos para casa. Y nuestra casa se vuelve un caos. No nos entendemos, hay pleitos, hay contiendas. Y llega el esposo y le dice a la esposa: mi amor, hoy para el almuerzo quiero unos frijoles así bien ricos. Y entonces cuando el esposo llega, ella ha hecho lentejas. El grano que más me gusta. ¿Por qué no hizo los frijoles? Amor, si yo le dije que quería frijoles, ¿y por qué tengo que hacer frijoles? No que lo que usted diga, lo que yo pueda hacer. ¿Y qué pasa ahí? Ah, tan santos los hermanos. ¿Qué pasa ahí? Empieza la pelea, el pleito y la contienda.
Porque ¿quién falta en la casa? Dígame, ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? La mujer que era hija de los hijos de los profetas va al sacerdote o va al profeta para pedir un milagro. Pero la mujer de Sunem, la sunamita, no quería milagro, aunque también lo necesitaba. Porque aunque ella lo tenía todo, aunque tenía comodidades, aunque tenía un buen marido que le daba todo lo que ella necesitaba, a ella le faltaba un milagro, porque ella no tenía descendencia. Pero si usted lee la palabra, ella no fue al profeta para decirle: profeta, ore por mí, necesito que yo pueda quedar embarazada, necesito tener un bebé. Ella dice la palabra que insistía: venga, coma conmigo, quédate en mi casa, hagámosle una casa, hagámosle un aposento, pongámosle una cama, pongámosle una silla, pongámosle aire acondicionado, porque yo necesito que el varón santo de Dios se quede en mi casa. Porque para la tsunamita, la presencia del profeta era la presencia viva de Dios. Pero nosotros le decimos a Jesús: quédese aquí, que yo me voy sola para mi casa. Ay, pero a veces pasan cosas inusuales. Pasan cosas inusuales y de un momento a otro yo estoy en casa bien ocupada, mis hijos están ahí, están peleando, mi marido está trabajando, pero yo escucho que alguien toca, pam, pam, y voy y me asomo por la ventana. Me sorprendo porque veo al otro lado de la puerta al varón grande de Jehová, al Jesús de Nazaret, esperando que yo le abra la puerta para entrar en mi casa. Pero como Él no está en mi casa está desordenada, mi casa está vuelta a un caos, mi casa tiene desorden, tiene reguero. Entonces no abro la puerta. Digo: Dios mío, Jesús es Jesús de Nazaret, pero Él no puede ver mi casa desordenada. Espere un momentico. Y entonces cogemos la escoba debajo del mueble para que no vean el desorden que está en casa. Porque a veces pensamos que Jesús llega a mi casa a criticarme y a juzgarme, y no es así. Él llega a cambiarlo todo. Y después de que va y esconde todo debajo del mueble, ella se acomoda tantico el cabello y va y abre la puerta y le dice: Jesús de Nazaret, qué milagro, qué bueno tenerlo aquí. Y él le dice: hola, hija, ¿puedo entrar? Y usted le dice: sí, claro, siga. Y él entra y mira tu casa. Y entonces usted le dice: siéntese. Y él se sienta. ¿Cómo va todo, hija? Y usted le dice: bien, Jesús, espéreme un momentico. Y salgo corriendo para el cuarto y le digo a los muchachos: oiga, oiga, deje de hacer ruido, no vayan a pelear, compórtense bien, porque en la sala está Jesús de Nazaret. Salgan y saluden decentemente. Y cuando han estado en el cuarto los hijos agarrándose de los pelos, dándose cachetadas y peleando por el celular, porque hoy en día esa es la moda, los hijos pelean por el celular y ya mandan más que los padres por tener un celular en la mano. Perdóneme si le molesta. Yo le di a mis hijos celular cuando ya cumplieron los 18 años. Antes no. Pero hoy en día el niño tiene meses y entonces usted dice: venga, pongámosle la pantalla porque estoy ocupado y yo necesito que él se entretenga. Y el diablo dice: bingo, era lo que necesitaba, por ahí me lo agarro. Y los niños ya de 1, 2, 3 años son adictos al celular, porque no pueden vivirse en el celular, porque qué desesperación. Miraban las noticias a una mamá que le quitó el celular a su hijo de 5 años y le dijo: vaya, arregle el cuarto. Y él dijo: no. Vaya, arregle el cuarto. Y él dijo: no. Ella le quitó el celular y le dijo: no te doy el celular hasta que no arregles el cuarto.
El niño se paró enojado y la noticia dice que ella se sentó en el suelo porque iba a hacer algo. El niño se fue adentro, buscó un martillo, una porra y se devolvió a la sala. La mamá estaba sentada y detrás de ella cogió la porra y ¡pran! Por la cabeza. La mamá cae volteada al piso y él no le importa, sino que lo único es que le saca el celular a la mamá entre las piernas y se sienta a darle dedo al celular. El papá llega ya en la tarde y encuentra a su mujer muerta, completamente fría, porque su hijo de un porrazo en la cabeza había matado a su mamá por causa del celular. Pastora, no vuelva a invitar a esta vieja, por favor. Entonces los hijos están peleando porque hay un solo celular y se cachetean y se jalan las mechas y están de guerra. Y dicen, por favor, salgan decentemente y saluden a Jesús de Nazaret que está en la sala. Y los niños salen todos bien portados. Hola Jesús, ¿cómo está Jesús? Cuando adentro se habían estado agarrando de las mechas. Y ella empieza a mirar la hora. Las 3, las 4, las 5 y Jesús sigue en casa hablando con ella y ella dice, Dios mío, las 6 van a llegar mi marido y yo no sé cómo llegue porque siempre llega a pelear. Dios de los cielos, ¿qué irá a pasar? Y en esas ella siente que llega su marido y le dice, Jesús, espérame un minutico, voy a abrirle la puerta a mi esposo. No porque él no tuviera llave, sino porque ella quería alertarlo de que Jesús estaba en la casa. Entonces ella va y le abre la puerta y le dice, mijo, no vaya a pelear, no vaya a discutir, por favor no me vaya a gritar. ¿Por qué? Porque ahí en la sala está Jesús de Nazaret. Entre bien portado, por favor. Y entonces entra el varón y ve a Jesús sentado en su sala y lo saluda y le dice, Jesús de Nazaret, qué bueno verlo en mi casa. Y se estrecha la mano y Jesús le dice, hola hijo, te estaba esperando, ¿cómo estás? Y él le dice, bien, un poco cansado, pero bien. Y se sienta al lado de Jesús y empiezan a charlar. Y de un momento a otro el hombre voltea a mirar a la mujer y le dice, mi amor, ¿ya le diste algo de tomar a Jesús? Y ella se queda estupefacta, espantada, impresionada. Dígame, ¿por qué? Porque cuando él llegaba a la casa todos los días era, buenas, tráigame las chancletas. ¿Dónde está que no me han servido la comida? Muévase con la limonada y el tinto. Se lo dieron a la pastora Jenny seguro. Carajo, no hay tinto en esta casa. Vieja, muévase con la comida, apúrese. Y cuando estaba Jesús, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Mi amor, le dice algo a eso. Y ella se queda sorprendida y dice, ¡oh! Me dijo mi amor. Hacía años que no me decía mi amor. Jesús, quédate en casa, porque cuando tú estás, este hombre es diferente. Mis hijos no pelean. Yo no quiero que te vayas, porque cuando tú llegaste aquí, todo cambió. Porque cuando Cristo llega a tu casa, todo cambia. Ya no le dijo vieja, ya no le dijo tonta, le dijo mi amor. Uy, me derretí, me dijeron mi amor. Volvió a ser un hombre dulce, volvió a ser un hombre diferente, volvió a mirarme diferente, me dijo mi amor. Entonces esta mujer tiene que acercarse a Jesús y decirle, Jesús, por favor, no te vayas. Y empieza como la tsunamita, insistentemente, quédate a comer, quédate a comer. Si quieres te hago una habitación, si quieres te pongo una cama, si quieres te pongo una silla, si quieres te pongo aire acondicionado, si quieres, no sé, pídeme lo que quieras, Jesús, pero no te muevas de mi casa, porque tú llegaste y todo cambió.
Oh. Ambas tenían necesidad, ¿cierto? Pero la primera, ¿por qué fue? ¿Por qué fue la primera? Solo por el milagro. ¿Y la segunda qué quería? Ambas con necesidad de milagro, pero actuaron de forma diferente. La tsunamita nunca pidió el milagro. La tsunamita nunca pidió que se orara por ella para tener hijos. Pero ella dijo: yo quiero que el varón santo de Jehová se quede en mi casa. Pero a veces nosotros tenemos tanto caos en nuestra casa que llega el pastor Carlos a visitarnos y nosotros lo recibimos en la puerta y ni siquiera lo mandamos a sentar, porque no quiero que el pastor se siente, porque esto está tan desordenado, porque necesito que el pastor se vaya, porque le estoy cantando la tabla a mi marido o a mi mujer. Necesito que salga de mi casa. Cuando la tsunamita sentía que tener al profeta en su casa era tener a Dios en su casa. Y eso nos falta hoy en día, hermanos. Nosotros no podemos ser cristianos solamente de templo. Nosotros no podemos cantar, alabar al Señor solamente en la iglesia. Nosotros no podemos aparentar ser cristianos aquí en la iglesia y llegamos como lo más santo de los más santos. Y la pastora nos ve y dice: uy, cómo viene de bien hoy el hermano, cómo viene de santa hoy la hermana. Espere que llegue a la casa y verá que se quita la aureola y se pone los cachos. Porque somos cristianos y alabamos al Señor solo aquí en la iglesia. Pero cuando nos vamos, le decimos a Jesús: quédate aquí, por favor, no vayas a mi casa. Quédate en casa, Señor. Quédate en casa, quédate en casa. ¿Con qué propósito estás tú aquí hoy? ¿Cuál es el propósito por el cual tú has venido a la casa del Señor? ¿Vienes por el milagro? ¿O vienes a buscar el Dios que produce el milagro? ¿Quieres solamente la sanidad o el milagro? ¿O quieres que Jesús se quede en tu casa para que te sane a ti y sane toda tu generación? Porque cuando Jesús va a casa, no solamente estás sano tú, está sana tu generación. Y entonces se produce el milagro. Porque si yo quiero a Jesús en mi casa, no estoy pidiendo milagros, estoy pidiendo que Él entre a mi casa, estoy pidiendo que Él se quede en mi casa, estoy pidiendo que Él haga algo en mi casa. Entonces Él llega y sin que tú se lo digas, Él empieza a observar y dice: ajá, a mi hijo le hace falta esto. Yo se lo voy a dar porque me ha recibido con amor en su casa. Yo le pedí al Señor un milagro y me dio 3 y me tocó decirle: párela ahí ya porque ya está demasiado. ¿Con cuál propósito vienes a la iglesia? ¿Vienes simplemente por el milagro o viene por el Dios que hace el milagro para que Jesús se quede en tu casa y sane tu casa, sane tu vida y sane tu generación? Donde tus hijos dejan de ser peleones, donde tus hijos dejan de mirar el celular para poner música y alabar al Señor, donde ya tú no llegas a tu casa a cantar música secular, sino dices: pongan una adoración, porque el Dios que se movió en el templo se tiene que mover en mi casa. ¿Cuál es el propósito? Cuando Jesús llega, todo cambia. Pero muchas cosas en nuestras casas no han cambiado, porque venimos a buscar a Jesús aquí, venimos a adorar a Jesús aquí, pero luego cuando nos vamos le decimos: si usted quiere a Jesús, váyase para la casa del pastor, porque yo me voy solo para la mía. En mi casa mando yo. Cuando Jesús llega, en casa todo llega a arreglarse. Ya no le dicen: vieja, le dicen: mi amor, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor?
Yo creí que las mujeres iban a decir ¡aleluya! Como que están acostumbradas a que le digan vieja, ¿no? La primera vez que a mí me dijeron vieja, yo le dije la cédula, papito, porque yo todavía no. Él no quiere que tú lo adores solo en el templo. Él quiere que tú lo lleves a tu casa. Para la tsunamita, la presencia del profeta era la representación de la presencia de Dios. Hermano, mire, cuando usted salga hoy de aquí, allá en la puerta, engánchese a Jesús y dígale: camine, porque usted se va conmigo hoy para mi casa, porque yo necesito que tú llegues a mi casa para que muchas cosas cambien. ¿Sabes una cosa? Jesús se quiere ir hoy para tu casa. ¿Alguno de ustedes quiere llevar a Jesús a su casa? Mire, hermano, a mí ese amén no me convence. Yo cada rato le digo allá a la gente de mi congregación: no hagan eso. Porque uno muchas veces le dice: ¿cuántos tienen fe? Y todos dicen amén. A mentirosos, porque apenas les da el dolor de cabeza corren a buscar la pastilla. ¿Cuántos quieren llevar a Jesús a su casa? Amén. Pero apenas están en la puerta: quédese aquí, Jesús, no vaya a ir a mi casa. Hay un caos y un desorden. Cuando yo arregle mi casa, lo invito. Nunca se le va a arreglar. Si usted no lleva a Jesús a su casa, nunca se le va a arreglar. A veces queremos que la iglesia crezca. A veces queremos y le decimos a los pastores: pastores, ¿por qué no llega más gente? Pastores, ¿por qué no crecemos? Mire, hermano, yo llevo años pidiéndole al Señor que mi congregación crezca, porque hay un espíritu de estupor y de entretenimiento y de distracción. Bueno, yo lo voy a decir, que el Señor reprenda al diablo. Aquí no, gracias a Dios. En Cúcuta hay un espíritu de estupor. ¿Usted sabe cuál es el espíritu de estupor? Ese que adormece tu vida. Y usted llega a la iglesia y se sienta, y usted empieza a llamarme, a invitarme. Un espíritu de entretenimiento, que cualquier niño se movió y todo el mundo. Un espíritu de distracción. Y el diablo le dice: no vaya hoy a culto. Mire que en el televisor van a dar la película que a usted más le gusta. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y no la van a volver a dar. Y usted dice: ay, pues sí, otro día voy a culto, me voy a quedar viéndome la película. El enemigo está chasqueando los dedos y distrayendo a la iglesia. Aún muchas veces dentro de la iglesia tú estás aquí dizque adorando a Dios, y el diablo chaquea los dedos y usted se distrae. Y al momentico entonces nosotros decimos: vean, ¿qué fue lo que dijo la pastora? Alison, la pastora dijo algo ahí, pero yo no escuché. Y Alison dice: pero si usted estaba ahí sentado. ¿Estaba qué? Distraído. Es tanto, hermano, que la gente no quiere ir a la iglesia ahora. En Cúcuta, anteriormente las iglesias católicas eran con muy poquita gente, y las iglesias cristianas eran full de gente. Hoy tú vas a Cúcuta y las iglesias católicas están a reventar de gente, y tú vas a las iglesias cristianas y encuentras 15, 20 personas reunidas. Y uno dice: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo acá? Y va uno a hablar del evangelio: a uno, a mí no me hable de eso. Vaya, coja oficio. No tiene oficio en la casa, yo se lo pongo. Así nos han dicho a nosotros cuando hemos salido a evangelizar. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros hemos dicho ser cristianos, y muchos en la cuadra saben que usted viene a la iglesia cristiana, que usted se congrega en sed, que usted viene y levanta las manos y dice que alaba a Dios, pero usted llega a su casa y se transforma.